Hola, ¿qué tal? En este video realizaremos la creación de las tablas. En los videos anteriores realizamos la instalación de las herramientas del Spring Tool Suite y el PostgreSQL. En esta oportunidad realizaremos la creación de las tablas. Eh, para comentarles que el proyecto que vamos a desarrollar es la de gestionar los libros de una biblioteca. Eh, Tanto los autores, las editoriales y los ejemplares con las que cuenta la biblioteca. Entonces, para lo cual, para la creación de las tablas, vamos a abrir el pgadmin 4, dirigirnos a nuestra base de datos y vamos a crear un usuario. Le vamos a poner db biblioteca el usuario va a ser biblioteca. La contraseña va a ser el mismo. Los privilegios que les vamos a asignar, la contraseña biblioteca. Entonces creamos el usuario, ya tenemos creado el usuario, seguidamente creamos la base de datos. La base de datos bd biblioteca. Seleccionamos el usuario que creamos y guardar. Ya se ha creado la base de datos biblioteca. Ahora vamos a buscar los scripts. Los scripts están en el GitHub, el cual estaré dejando en la descripción del video, el cual se tiene que dirigir a esta parte, biblioteca database. Acá tenemos, por ejemplo, el diagrama de la base de datos, la data inicial y la creación de tablas. Este va a tener nuestro archivo que va a estar en el GitHub. La creación de las tablas lo vamos a realizar en la base de datos, no lo vamos a hacer mediante la herramienta Spring, ya que en la vida real no se realiza de esa manera. Cuando uno trabaja en alguna empresa, tiene que crear su script. Este script, cuando el aplicativo va a pasar a diferentes ambientes, por ejemplo, pasa al ambiente de Cuba, nosotros tenemos que pasarle nuestro script para que pueda homologarlo ambos ambientes, tanto de desarrollo como Cuba. Y es de la misma manera cuando va a pasar a producción, ¿no? Nosotros tenemos que pasarlos los scripts, qué tablas hemos creado, qué datos estamos ingresando, o qué procedimientos almacenados, o qué objeto hemos creado en la base de datos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar nosotros de esa manera. Las tablas lo vamos a crear a nivel de SQL de código, ¿no? En acá está, ya. En el diagrama podemos ver que tenemos algunas tablas que hemos identificado en el análisis. Por ejemplo, tenemos la tabla libros, tenemos la tabla área. Un libro pertenece a una determinada área y esta área tiene subáreas, ¿no? Un área podría ser, por ejemplo, de informática, una subárea podría ser desarrollo de software o seguridad informática, y ese libro pertenece a una subárea, ¿no? También tiene un autor, o puede tener uno o muchos autores, es por esa razón que hay una tabla intermedia. También tiene una editorial. Acá tenemos una biblioteca, y estas bibliotecas tienen zonas de préstamo, donde nos pueden prestarnos. Y estas zonas van a tener un ejemplar, ¿no? Y este ejemplar va a estar relacionado a un libro, ¿no? Por ejemplo, el de bases de datos, el del libro de base de datos relacional, puede que tenga, en la biblioteca central puede que tengamos 5 ejemplares o más. Es por esa razón y que este tiene su estado, ¿no? Ese ejemplar puede estar disponible o puede estar en mantenimiento, algo así, ¿no? Entonces, este es el diagrama de la base de datos. Entonces, para lo cual, nosotros descargaremos los scripts que hemos creado, ¿no? Por ejemplo, este es el script de la creación de tablas. Aquí tenemos la creación de tabla, el autor, la editorial, el área, la biblioteca, el ejemplar, el estado del ejemplar, subárea, así sucesivamente, ¿no? Y cada uno tiene con sus atributos. Y
también tiene su primary key, ¿no? Que estamos, de esta tabla, por ejemplo, del T autor, su primary key es el ID autor. Acá lo estamos realizando, ¿no? Entonces, esto copiamos en nuestra base de datos, en nuestra área de trabajo. Copiamos, entramos a nuestro pgadmin, entramos a la base de datos biblioteca que hemos creado y dentro de esto vamos a eliminar este esquema. No lo vamos a utilizar este esquema. El esquema que vamos a utilizar es el esquema DBO y el usuario al que pertenece es biblioteca. Guardamos y ya tenemos el esquema. Seleccionamos un Query Tools, copiamos todo el código que está en GitHub y ejecutamos. Ya se ha creado correctamente. Ahora vamos a limpiarlo. ¿Para qué? Para ingresar la data inicial. La data inicial con la que va a funcionar nuestra base de datos, ¿no? En este caso es esta. Copiamos este insert y ejecutamos. Ya se ejecutó correctamente. Vamos a borrar todo. En este insert estamos insertando datos a cada tabla. Como podemos ver, refrescamos nuestro esquema, nuestras tablas y se han creado 10 tablas. En las tablas, todos lo estamos trabajando los nombres y los campos con inglés, porque ya es un estándar, ¿no? En realidad, el nombre de la tabla, si va en español o en inglés, ya depende de la empresa donde están elaborando, ¿no? En este caso, yo lo voy a hacer todos los nombres de las tablas y los campos, lo voy a hacer en inglés. Como podemos ver, ya se han creado las 10 tablas. Con estas 10 tablas estaremos creando nuestro aplicativo. Hago clic derecho y View Data, ¿no? Visualizar data. Por ejemplo, aquí podemos ver, en el área tenemos 2 registros, ¿no? Informática y literatura. En el autor también tenemos registros. Aquí está. Y en todos los libros, en todos las tablas tenemos registros. Por ejemplo, en la tabla libros también tenemos registros. En la tabla ejemplar también tenemos registros. Ya. Y para los que quieren el diagrama, también tenemos en archivo .erwin, el cual lo pueden abrir del Git, pueden clonar el proyecto, ¿no? En mi máquina local está en esta carpeta. Este es el diagrama. Esto lo podemos abrir con Erwin Data Model. El video de instalación del Erwin les voy a dejar en la descripción del proyecto, en la descripción del video. Y acá podemos ver que ya hemos realizado el modelado, ¿no?, de nuestra base de datos para trabajar en este proyecto. Y eso sería todo. Ya tenemos nuestra base de datos con la que vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto. En el siguiente video estaremos realizando una parte teórica con qué arquitectura vamos a trabajar en la parte back. La arquitectura con lo que vamos a trabajar es con la arquitectura hexagonal. Y en el siguiente video estaremos explicando de qué o a qué se refiere la arquitectura hexagonal para el desarrollo de software.